programa de hoy, un estudio demuestra que católicos en Estados Unidos están más conscientes de la persecución cristiana en todo el mundo. Y también en Estados Unidos, Cardenal Timothy Dolan pide centrarse en una cultura de la vida a medida que avanza la pandemia. Además, Diócesis de Limón, en Costa Rica, retoma visitas a pueblos indígenas alejados. Hola amigos, un gusto recibirlos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa de hoy contándoles que un reciente estudio demostró que los católicos en Estados Unidos están ahora más conscientes de la persecución cristiana alrededor del mundo. Una encuesta realizada hace poco por la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada de Estados Unidos, también conocida como ACN, reveló que los católicos en este país están mostrando más conciencia de los problemas de la persecución cristiana en todo el mundo. Según dio a conocer el organismo pontificio a través de un comunicado, el estudio arrojó que el 57% de los católicos estadounidenses expresaron que la persecución cristiana es muy severa a nivel mundial, un aumento del 41% desde el año pasado respecto a dicha preocupación. En esta línea identificaron a China, Corea del Norte y Pakistán como algunos de los países donde más hostigamiento se enfrenta. Por otro lado, la encuesta arrojó que un 52% dijo que el Papa Francisco está muy comprometido con los problemas de persecución cristiana, un incremento del 47% desde el año anterior, mientras que un 30% dijo creer que su obispo local está muy involucrado con este tema. Frente a estos resultados, Ayuda a la Iglesia Necesitada contó que todavía existen lagunas en la conciencia de los encuestados sobre casos específicos de persecución cristiana. Por ello, remarcó que en Estados Unidos, los obispos del país y organizaciones como ACN deben intensificar sus esfuerzos educativos e informativos respecto a la libertad religiosa. Continuando con noticias del país norteamericano, el arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, pidió a los católicos centrarse en una cultura de la vida a medida que avanza la pandemia. Veamos los detalles. En una reciente carta pastoral, el arzobispo de Nueva York en Estados Unidos, Monseñor Timothy Dolan, alentó a los católicos a fomentar una cultura de vida a través de la caridad y la oración, especialmente en este tiempo en que la pandemia, aún en curso, aumenta la soledad y las tasas de suicidio. Asimismo, indicó que a raíz de tanta muerte es importante invocar a San José e imitar su ejemplo de valentía y creatividad al seguir el llamado de Dios en su vida. En esta línea, el purpurado reflexionó sobre la devastación que ha ocasionado la crisis sanitaria, pero también mencionó el surgimiento de una pandemia espiritual que ha creado una cultura de usar y tirar. Respecto a este último punto, Monseñor Dolan explicó que esta mentalidad conduce a una actitud deshumanizante de la muerte, en la que los no nacidos, los discapacitados físicos y mentales y los adultos mayores son eliminados a través de los graves males del aborto y la eutanasia. Al respecto, recordó que toda vida humana es sagrada y preciosa, además de que toda persona es amada por Dios y creada a su imagen y semejanza, por lo que todos merecen ser respetados, protegidos y apreciados desde el útero hasta la tumba. Finalmente, el arzobispo de Nueva York hizo un llamado a sufrir con los que sufren, llorar con los que están de luto y a tener hambre y sed de justicia y santidad. Ahora nos vamos hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos dará más detalles sobre la diócesis de Limón, que retomó sus visitas a pueblos indígenas alejados. Anastasia, te escuchamos. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, con un reporte lleno de buenas noticias. Iniciamos en el Caribe de nuestro país, donde pueblos indígenas de zonas alejadas recibieron una visita sorpresa de gran bendición para ellos.
Y es que luego de un año de pandemia y a pesar de la lluvia, la diócesis de Limón decidió retomar las visitas a zonas indígenas retiradas, en este caso las comunidades de Alto Duriñac y de Babri, atravesando ríos desde las 6 de la mañana en lancha y andarivel. El grupo encabezado por Monseñor Javier Román Arias llegó a su primer destino a celebrar por primera vez una Eucaristía en la capilla que se encuentra a medio terminar. Los habitantes de estas comunidades recibieron la visita sorpresa con gran alegría, tomando los víveres que desde el centro de Limón traían los visitantes. Y continuando con las buenas noticias, Monseñor José Manuel Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, visitó el hogar de ancianos San Vicente de Paúl, donde compartió con los adultos mayores. El hogar de ancianos, ubicado en la provincia de Alajuela, cantón de San Carlos, se fundó en los años 60 y desde entonces ha brindado hogar a cientos de adultos mayores. Actualmente, con una población de 75 ancianos, el hogar San Vicente de Paúl recibió la visita de Monseñor Garita, quien bajo el contexto de la Semana Santa dio un ejemplo de misericordia y amor al prójimo, visitando a los ancianos y administrando el sacramento de la unción de los enfermos. Para finalizar con las noticias desde Costa Rica, el Ministerio de Salud respondió de forma afirmativa a las peticiones de los obispos de la Conferencia Episcopal. Dentro del marco de reapertura instruido por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en donde permite que el aforo de los templos aumente al 50%, con un límite de 300 personas. Además, las iglesias podrán permanecer abiertas durante todo el día y no solo para las celebraciones sacramentales. También las capillas de adoración eucarística podrán tener sus puertas abiertas y se podrá efectuar la hora santa. Finalmente, se permitirá la fila para la recepción de la comunión, guardando la distancia de 1,8 metros entre cada feligrés. Ante este nuevo panorama, los obispos le recuerdan al pueblo que la pandemia no ha terminado y es necesario ser respetuosos de los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. Bueno amigos, con esto me despido deseándoles un buen triduo pascual. Adelante estudios. Gracias por la información, Anastasia, y buen triduo pascual para ti y todos los que nos ven en Costa Rica. Por otro lado, el movimiento Mater Fátima anunció la realización del tercer Rosario Mundial, en el que se pedirá la intercesión de la Virgen por el fin de la pandemia. Veamos. Recientemente, el movimiento Mater Fátima anunció que el próximo 13 de mayo se celebrará el tercer Rosario Mundial, en el que se pedirá la intercesión de la Virgen María por el fin de la pandemia de COVID-19 y por la santidad de la Iglesia. A través de un comunicado, la institución informó que el evento, que se transmitirá a todo el mundo, se realizará en unión con el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Colombia. Además, el movimiento señaló que las intenciones de este rezo se ofrecerán por los enfermos de coronavirus, los fallecidos y sus familias, y para que San José, esposo de María y patrono de la Iglesia, la custodie y guíe, así como a los sacerdotes. En esa línea, los organizadores dieron a conocer que el Rosario Mundial comenzará a las 11 a.m. hora de Bogotá con la Santa Misa. Al mediodía se realizará una hora santa con exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario en diferentes idiomas. Luego, a las 12:45 p.m., se llevará a cabo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y al Castísimo Corazón del Señor San José, y en la parte final de la jornada, a la 1 p.m., se hará una procesión con el Santísimo Sacramento, el lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la imagen peregrina de Mater Fátima. Cabe mencionar que la transmisión del tercer Rosario Mundial podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales de Mater Fátima.
En otra noticia les contamos que Heartbeat International, la organización de ayuda para el embarazo más grande del mundo, se está preparando para su 50 conferencia anual de capacitación con opciones tanto virtuales como presenciales que se llevarán a cabo en Columbus, Ohio, del 27 al 30 de abril. Para darnos más información al respecto estamos conectados con Molly Hoffner, coordinadora de eventos de Heartbeat. Molly, qué gusto tenerte con nosotros. El placer es mío. Hola a todos. Cuéntanos, por favor, qué significa para ustedes esta conferencia Provida anual número 50 y cuál es su objetivo. Bueno, nosotros estamos muy encantados en tenerlo, estamos muy alegrosos porque esta es la oportunidad para nosotros celebrar 50 años de estar en este movimiento de Provida y estar en este movimiento que estamos ayudando a las señoras y las familias en nuestras comunidades a través de los centros de ayuda para la mujer. Eso es algo que cogemos todos los años, pero este año es especial para nosotros porque vamos a estar en Columbus, como dijiste, y estamos muy alegrosos porque es donde está la oficina nuestra de Ohio. Es algo especial para nosotros estar en nuestra comunidad para tener este congreso y a invitar a todos a través de todos los Estados Unidos que vengan y vengan con nosotros a celebrar nuestro aniversario o, como decimos, nuestro cumpleaños de 50 años. En ese sentido, ¿podrías comentarnos cuáles son algunos de los temas que abordarán en esta 50 conferencia? Sí, bueno, en esta conferencia este año vamos a tener el congreso, va a ser en dos partidos, vamos a tener algo en persona, una experiencia en persona que va a ser en Columbus, Ohio, y vamos a tener un congreso virtual o a través del internet que podemos entonces no solamente las personas que no pueden venir a Columbus, Ohio, pero los que no pueden venir porque vamos a tener esto a través de todo el mundo. Esto le da la oportunidad a muchos de los afiliados de Heartbeat International para que vengan al Congreso de muchos países. Ya tenemos 74 personas registradas para que vengan y de varios países nos vamos a reunir. Vamos a tener personas de Irlanda, de Canadá, de México, Belice, personas de las Filipinas, España, Israel, déjame pensar, Australia, tenemos los amigos nuestros de Italia, de India, de África, al sur de África y también países del norte de África como Liberia y Zambia que se van a reunir con nosotros. Es una grande oportunidad para nosotros tener este congreso a través del internet porque imagínate, ahora tenemos muchas personas a través del mundo completo que todos estamos avanzando la cultura de la vida. Gracias, Molly, por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Bueno, ha sido un privilegio mío y se lo aprecio muchísimo. Gracias. Gracias nuevamente, Molly. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, en Siria, Anuncio Apostólico afirma que se acaba el tiempo de este país para su recuperación después de 10 años de guerra. Además, imagen de la Virgen destruida por el Estado Islámico y bendecida por el Papa volvió a su iglesia en Irak. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y ahora les contamos que el ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos suplicó al Papa Francisco revertir la suspensión de misas privadas en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El cardenal Robert Sará, quien fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos hasta el 20 de febrero del presente año, solicitó al Papa Francisco que se retiren las normas de la Secretaría de Estado que prohíben la celebración privada de misas en los altares laterales de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Como se recuerda, hasta antes de esta disposición, todas las mañanas los sacerdotes que lo deseaban podían celebrar la Eucaristía en los 45 altares y 11 capillas de la Basílica Vaticana,
las cuales no siempre tenían presencia de fieles, algo que ya no será posible. Ante esto, el cardenal Sará expresó en una misiva que las normas dispuestas faltan tanto a la justicia como al amor, no corresponden a la verdad ni al derecho, y no facilitan, sino que más bien ponen en peligro el decoro de la celebración, la participación devota en la misa y la libertad de los hijos de Dios. Asimismo, recordó que la Eucaristía, aunque la celebre un sacerdote solo, nunca es un acto privado, y menos aún es en sí misma una celebración indigna. Por lo tanto, advirtió que existe como mínimo la seria posibilidad de que al obligar a los sacerdotes a concelebrar y reducir así el número de misas celebradas, se verifique una disminución del don de la gracia hecho a la Iglesia y al mundo, de modo que si así fuera, el daño espiritual sería incalculable. Por otro lado, el nuncio apostólico de Siria señaló que se acaba el tiempo para que este país se recupere. Veamos. El nuncio apostólico en Siria, cardenal Mario Cenari, manifestó hace poco que teme que se esté acabando el tiempo para reconstruir el país a medida que éste desciende a una pobreza más profunda. Al respecto, el purpurado señaló que la crisis financiera, los efectos de la pandemia de COVID-19, la corrupción interna y las sanciones extranjeras han contribuido a la profundización de la pobreza, que ha sido causada por 10 años de guerra. En ese sentido, el cardenal Cenari señaló que después de una década de conflicto sangriento, el proceso de paz lamentablemente está en un punto muerto y la reconstrucción y recuperación de la economía aún no han comenzado, motivo por el cual muchas personas están perdiendo la esperanza en el futuro de su país. Ante este panorama, el nuncio apostólico en Siria señaló que se necesitan soluciones urgentes y radicales, de modo que el conflicto que se vive en la nación debe superarse a través de mutuos y recíprocos acuerdos por parte del gobierno, la oposición y los actores internacionales clave. Por otro lado, el cardenal Cenari expresó su gratitud a todas las organizaciones humanitarias y países que brindaron ayuda durante la guerra, en particular a Cáritas Siria, que según señaló, ha estado trabajando para proporcionar alimentos, agua potable, servicios médicos, educación y apoyo psicológico al pueblo sirio. Continuando con las noticias, les contamos que la imagen de la Virgen destruida hace unos años por el Estado Islámico y bendecida por el Papa Francisco regresó a su iglesia en Irak. La imagen de la Virgen María, a la que terroristas del Estado Islámico ISIS le cortaron la cabeza y las manos y que fue bendecida por el Papa Francisco en su viaje a Irak, ya se encuentra de regreso en su iglesia en la localidad de Karamlesh, Irak, y en donde la comunidad local le rindió un emotivo homenaje. Como se recuerda, el pasado 7 de marzo de 2021, la imagen mariana restaurada estuvo presente en el altar de la misa que presidió el Santo Padre en el estadio Francis Harari en Erbil, capital de la región de Kurdistán, iraquí. En ese contexto, el obispo de Roma la bendijo ante miles de fieles que participaron en la Eucaristía. Al respecto, por medio de unas declaraciones a Así Prensa, el párroco de Saint Adey, nombre de la iglesia donde se encuentra la Virgen, aseguró que tenerla de vuelta es un signo de coraje y valentía para el pueblo. Además, recalcó que el que todos hayan podido ver la imagen destruida y ahora admirarla restaurada, regresando a su iglesia con una nueva apariencia, transmite un bello signo de esperanza, amor y devoción. Cabe mencionar que luego de la visita del Papa Francisco, la comunidad caldea espera que se pueda generar un desarrollo y atención para todos, puesto que estiman que son alrededor de 150.000 en todo el país en Oriente Medio. Ahora nos conectamos con Matías Boca, nuestro corresponsal en Argentina, quien nos informará sobre el programa FE de financiamiento eclesial, que invitó a renovar el compromiso con los migrantes venezolanos. Hola Matías, cuéntanos más, por favor.
Muchas gracias, compañeros, el placer saludarlos hoy desde la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar, el programa FE de financiamiento eclesial invita a renovar el compromiso con los migrantes venezolanos. Mi nombre es Eusebio Hernández Greco, estamos en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé del barrio de Caballito. Tenemos un comedor parroquial, hasta el mes de marzo eran 80 almuerzos cada mediodía. Comenzada la pandemia se empezó a sumar gente y hasta hoy tenemos unas 300 viandas por día. Quienes han sostenido en esta pandemia el comedor parroquial es el voluntariado venezolano, que estuvieron aquí cocinando y dándole de comer al pobre, vistiendo al que pasaba su primer invierno o a los hermanos en situación de calle. Denglis llegó acá a la comunidad hace aproximadamente 3 años y ahí empezó el flujo de venezolanos a llegar acá a Cacupé. Hoy por hoy Denglis está a cargo de una fundación que se llama Bailes de Libertad, que es específicamente para la ayuda a los migrantes venezolanos. Llegué a la Argentina con mi familia, como todos los migrantes, con 2 valijas y un montón de recuerdos en ella. A mí me ayudaron cuando yo llegué acá y dije, bueno, nada, acá no me quedo. Sigo ayudando y enseñando a la gente que está bien, a veces se sienten apenados al recibir una vianda de comida, pero siempre le decimos, no te sientas mal, recíbela y vente mañana si quieres, si estás dispuesto, y nos das una mano acá en la parroquia. Entre otras noticias, el abogado y fotógrafo Federico Lanati publicó en la provincia de Tucumán el libro Fiestas religiosas del norte argentino y Luján. Desde hace 15 años he recogido fotografías en más de 30 fiestas mostrando la religiosidad de un pueblo. Es la fe del pueblo sencillo que, como dice el Papa Francisco en su Evangelii Gaudium, el pueblo evangeliza al pueblo y está inspirado por el Espíritu Santo. He querido reflejar ese modo de tener la relación con Jesús crucificado, con nuestra Madre en muchísimas advocaciones y en los santos de distintos lugares. Me siento contento de poder ahora mostrarlo a todos en un libro en más de 270 fotografías y en las cuales 8 obispos han escrito sobre las fiestas de sus provincias. Para finalizar, la Arquidiócesis de Tucumán recibió a su nuevo obispo auxiliar, Monseñor Roberto Ferrari. Con una misa de bienvenida en la parroquia San Juan Bosco, el flamante obispo auxiliar de Tucumán, Monseñor Ferrari, fue recibido por los tucumanos con signos de esperanza y solidaridad. En su homilía, el prelado expresó a la comunidad que debemos ayudarnos mutuamente a entregarnos, a vivir la alegría de ser hijos de Dios y que esa alegría nos lleve a entregarnos a los demás, a los que sufren y a los más pobres, para que podamos concretar lo que nos pide el Papa Francisco, ser una iglesia en salida. Y concluyó manifestando que la amistad entre Jesús y nosotros sea lo que nos impulse a brindarnos a los demás. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. Continuando con las noticias, les contamos que un sacerdote de Washington, en Estados Unidos, explicó 4 razones por las que San José es un modelo a seguir para los hombres de hoy. Con motivo del año de San José, es bueno recordar que en el Padre adoptivo de Jesús, el mundo tiene un ejemplo de hombría, la cual se encuentra actualmente en una crisis. Así lo afirmó Monseñor Charles Pope, sacerdote de la Arquidiócesis de Washington, a través de un artículo publicado en el National Catholic Register, en el que también enfatizó que actualmente muchos hombres nunca logran llegar al santo matrimonio. Asimismo, el presbítero resaltó que la verdadera hombría es más difícil de encontrar hoy en día y sin modelos a seguir, muchos jóvenes tienen poco sobre lo que construir. Frente a todo esto, Monseñor Pope compartió 4 razones que confirman a San José como modelo vigente de verdadera hombría.
En primer lugar, indicó que José es un hombre que obedece a Dios y se aferra a su esposa, ya que a pesar de sus inseguridades siguió el plan de Dios sin importarle que podría sufrir por ello. Como segunda razón, señaló que su vocación fue más importante que su trabajo, ya que cuando un ángel le advierte que coja a su hijo y a su madre y huyan a Egipto, perdería su oficio y trabajo en Nazaret. Sin embargo, demostró ser esposo y padre antes que laborioso. En tercer lugar, protegió a su familia por sobre todas las cosas, cuidándolos de múltiples amenazas y moldeando un instinto protector del que hoy en día muchos hombres carecen. Finalmente, Monseñor Charles Pope resaltó que San José fue un hombre trabajador, carpintero, que pudo mantener a su familia de manera responsable y confiable. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.